preocupes. ¿Qué tal a todos? Perdón, listo, ya quedó. Bien, entonces, ¿qué tal a todos, compañeros y docentes de Infotec? El día de hoy mi compañera Talía Estefanía Ruiz Uribe y su servidor Salvador Onassis Peña López nos vamos a tomar el tiempo necesario para poder exponer el siguiente caso. Es de la materia de Derechos Humanos y TIC. El caso es Essever y Marper versus Reino Unido en el año 2008. A continuación, mi compañera Talía dará un poco del contexto de los antecedentes y los hechos del caso. Gracias, Talía. Gracias, Onassis. Bueno, pues voy a hablarles sobre el antecedentes y hechos del caso. En este tema se trata de dos personas que son quienes promueven esta demanda. El señor S, cuyo nombre no vamos a conocer a lo largo de la investigación, ya que él mismo solicita que se mantenga de forma privada. Él es arrestado a los 11 años, el 19 de enero de 2001. Se le acusa de tentativa de robo y se le toman huellas dactilares y muestras de ADN. Al momento de su detención o de su arresto, o al momento de la toma de estos datos, él es un menor de edad. Este es un dato muy importante que utilizaremos más adelante. El 14 de junio, él es absuelto por falta de pruebas. Y por el otro lado tenemos al Mr. Harper, quien nace en 1963 y es arrestado el 13 de marzo de 2001. Evidentemente, por las fechas, él ya no es menor de edad. Se le arresta por acoso a su pareja. También se le toman huellas dactilares y muestras de ADN. Para junio de ese año se desestima su caso porque él ya se había reconciliado con la pareja. Ambos solicitantes piden a la policía que tanto sus huellas dactilares como su ADN fueran destruidos, pero en ambos casos la policía se negó. Ellos solicitan una revisión judicial de la decisión de la policía y en 2002 un tribunal administrativo rechaza esa solicitud. Más tarde, en ese mismo año, un tribunal de apelaciones confirma la decisión del tribunal administrativo. ¿Por qué se sostiene esta decisión? Bueno, el tribunal de apelación dice que el ADN solamente revela cierta información personal, que es muy limitada, es parcial, y además que esta recopilación de datos sirve para formar una base que economice el procesamiento de futuras muestras para futuros crímenes, y que la ley también podría modificarse para darle otro tipo de uso a las muestras si fuera necesario en el futuro. El Tribunal de Apelación también sostuvo que el beneficio futuro era mayor, pues, para perseguir y prevenir el delito. Por lo tanto, en comparación con los riesgos que planteaban los quejosos, pues no era tan alto, o sea, no era necesario eliminar o desechar las huellas dactilares y el ADN de la base de datos. De hecho, indican que esta mera retención no constituye una afectación al derecho y al respeto de la vida privada, y que si en caso de que estuvieran equivocados, pues que realmente la interferencia era muy modesta, que no podría causar mayor problema. Y que en el futuro también se podían tomar otro tipo de decisiones judiciales si el derecho así lo requería y si los avances científicos así lo necesitaban. Finalmente, la baronesa Hale de Richmond no estuvo de acuerdo con la mayoría, considerando que la retención de datos, tanto de huellas digitales como de ADN, sí constituye una injerencia del Estado dentro del derecho de una persona al respeto de su vida privada, y además solicitaba una justificación por separado de por qué razón estaban reteniendo, porque la naturaleza de ambas muestras es totalmente diferente y por lo tanto tiene efectos diferentes a largo plazo, y que por este motivo el Estado debía argumentar cuáles eran los motivos o cuál era el uso que le iban a dar a futuro y que justificara esa retención de datos. Muy interesante. Sí, la verdad es que fue un caso que me llamó mucho la atención, sobre todo, perdón, me voy a regresar, porque estamos hablando de un menor, es decir, retuvimos las muestras de un menor
y no solamente quedó absuelto, sino que nosotros nos estamos negando a eliminar los datos de un menor de una base de datos, que está además en conjunto con personas que potencialmente sí podrían ser criminales. Claro, claro, totalmente. Y bueno, de hecho tenemos algunos casos, no encontré algo que fuera totalmente similar, pero sí encontré dos casos muy interesantes. Por un lado, respecto de las huellas dactilares, encontré la solicitud, o bueno, esta obligatoriedad que da la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que tú en el momento de realizar un trámite bancario tengas que otorgar tus datos biométricos. Si bien, ok, se dice que esto va a tener una alta protección por parte de los bancos, que se va a usar tecnología de última generación, etcétera. Lo cierto es que hemos visto que el caso mexicano no es muy bueno reteniendo datos. Claramente hemos tenido las listas del INE a la venta ¿En internet? en Internet. En Facebook, sí, claro. Exacto, entonces es horrible. Y por otro lado, esto es un caso que sí me causó mucha controversia mental a mí personalmente. Es una empresa que se llama ADN México y que recientemente la revista Proceso realiza una investigación y se da cuenta que esta empresa de ADN México, que se dedica principalmente a recopilar perfiles genéticos de las personas, había estado trabajando de forma ilegal con la Procuraduría de Capitalina. Uh-huh. Y entonces la Procuraduría Capitalina le daba información que solo está en las carpetas de investigación y que por esa naturaleza es altamente confidencial, y les decía, sí, está perdida o está desaparecida tal persona. Y ADN México iba y buscaba por redes sociales a los familiares de las víctimas y les decía, yo tengo información, yo te puedo ayudar a recopilar tu ADN para ver si las muestras de la Procuraduría son o no son de las personas que tú estás buscando. Y además, de acuerdo a la investigación de Proceso, la propia Procuraduría entregó una USB con una base de datos de más de 94,000 muestras genéticas a esta empresa. Uh-huh. Hasta la fecha, ellos sostienen que no han hecho nada ilegal con esa información. Sin embargo, si partimos de que ellos no tenían por qué tener esa información, pues ahí hay un tema, ¿no? Y como tal, no hay una ley de protección, o sea, existe la ley de protección de datos personales, pero no hay una que regule específicamente el ADN. Y el ADN, pienso yo, con mi muy limitado conocimiento, que pues tiene variables muy específicas que tal vez la ley actual no esté contemplando. Sí, es correcto. Qué interesante caso, la verdad, creo que en ambos casos aquí en México, creo que la litis como tal es la información personal que se obtiene a través de nuestros datos biométricos, como lo es la huella digital y el ADN. En el caso de México, como en cualquier otro en otros casos que también tenemos nosotros aquí en otras materias, pues falta una legislación completa para que podamos tener el precepto jurídico y poder actuar en beneficio o en perjuicio de quienes estén cometiendo esta omisión, ¿no? Son datos muy interesantes, Talia, la verdad, muy padre estos dos datos. Súper. ¿Quieres que pasemos a la siguiente lámina? Sí. Perfecto. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, aquí voy a tratar de ser muy breve con estas diferencias, similitudes y una crítica personal que yo voy a emitir a raíz de este caso. Una de las similitudes, bueno, que en el derecho internacional es que en el caso de y Marper, se agotaron primero las instancias locales ahorita en Reino Unido para poder buscar una protección a nivel internacional, lo cual en su momento se tendría que llevar de igual manera en México si es que, por ejemplo, en estos casos como en ADN México, se tuviesen o si alguien metiera una demanda o alguna denuncia civil, pues primero se tendría que agotar este procedimiento local para poder escalar a lo mejor a una corte Interamericana de Derechos Humanos o aquí mismo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que tuviese un peso pues mayor importante, ¿no? Aquí en estos casos. Dos de las diferencias importantes, bueno, es que el ordenamiento jurídico pues siempre va a ser diferente. En el caso de los casos en Reino Unido, pues la ley local fue la principal, pero donde se sostiene en este caso los afectados, las personas, es en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 8 ellos mencionan o hacen mención que es el artículo que está velando por estos intereses, que es el borrar estos datos personales de su persona
en este país, en este organismo, ¿no? Por el caso de México, en los casos que ahorita nos hiciste favor de presentar, pues estamos hablando de ahorita una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y también por su lado a lo mejor la ley general de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, que es precisamente para las entidades de gobierno, ¿no? Bueno, en otra de las diferencias es que para los casos en México no se encontraron o no se han alcanzado a un nivel internacional, que es precisamente lo que tú ya habías hecho mención. Y aquí me gustaría agregar una última diferencia, es que en el caso de México, como se proviene o siempre se tiene actualmente de unos años para acá en materia civil, el interés superior del menor es lo más importante y creo yo para los juzgados o para las instituciones judiciales. Entonces, si en un momento dado se hubiese llegado a este mismo caso, a lo mejor aquí en México, sobre un menor que cometa un delito y se tengan sus huellas dactilares, desde mi perspectiva, yo creo que los mismos tribunales estarían a favor de borrar las huellas digitales de los menores, porque aquí en México pues siempre se preserva el interés superior del menor, ¿no? Y bueno, ya Bueno, como último punto, pues la crítica, algo muy, muy resumido, es que en el, en la Unión Europea quedó asentado bajo una sentencia por el Tribunal Europeo, es que la retención de las huellas dactilares constituye una interferencia al derecho y al respeto de la vida privada, de acuerdo con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este es su homólogo su homólogo en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual pues, México forma parte desde su ratificación y desde su firma. Entonces, por ende, se podrá retener, o bueno, a nuestra perspectiva, se podrá retener a lo mejor las huellas dactilares de los condenados en su momento de los que fuesen sospechosos, pero nunca se va a poder tener de aquellos que han sido absueltos o no han sido no condenados por algún delito en materia penal. Esto, obviamente, en materia penal habrá que investigar y saber qué va a pasar en las diversas materias que también son muy amplias, ¿no? Como civil, familiar e incluso corporativa, ¿no? sí, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo también considerar que, como en el caso del señor S, pues es menor de edad, considerar que debería haber un apartado especial solo para los menores de edad y especialmente si están relacionados con algún tipo de delito. Es correcto. Ujú. Súper. Súper, pues me parece súper interesante este caso que elegimos. Sí, está muy interesante y bueno, para que nuestra audiencia puedan ver nuestras referencias bibliográficas y del material que nosotros obtuvimos la investigación, pues aquí se las dejamos para que ellos la puedan consultar en su momento y puedan comentar eh, pues aquello que sea pertinente, ¿no? Tal. Claro que sí. Pues bueno, tal, fue un gusto poder compartir contigo esta pequeña cápsula del caso y espero poder seguir colaborando contigo. Yo igual, muchas gracias, Anasis. Cuídate mucho, tal. Cuídate, bye.